Excelente miércoles, este es el episodio número 11 y este episodio lo quiero dedicar a pues a todas esas personas que han tenido como un cierto miedo o eh, han tenido una quizás mala experiencia con las personas de inmigración. Yo por muchos años en mi niñez, cada vez que tenía que viajar a México eh, de vacaciones o acompañar a mis abuelos, más que nada, siempre tenía yo miedo al momento de cruzar eh, de regreso para Estados Unidos y nunca, o sea, de pequeño como que no sabía o no me hacía esa pregunta del por qué tenía miedo en ese momento, sabiendo que pues acá vivo, de aquí soy, no había ninguna razón por qué yo tendría que tener este miedo. Entonces cuando empecé a mirar hacia atrás qué fue o qué experiencia pasé que me hizo como tener ese miedo, me di cuenta de que ocurrió en dos ocasiones. Como les he mencionado, mis abuelos maternos nos criaron a mí y a mis hermanas, ¿verdad? Entonces, cuando ellos tenían que ir a Nuevo Laredo porque ahí tenían su casa, o cuando querían a viajar a Coahuila, por lo regular siempre iba yo acompañándolos. Entonces, en una ocasión, mi abuelita aún no tenía su residencia, tenía visa para ir y regresar y es regularmente lo que hacía. Entonces en una ocasión estábamos en Nuevo Laredo, mi abuelita, mi abuelo y yo, y era un viaje normal donde estamos en casa de mi tío en paz descanse. Y pues esos momentos eran muy bonitos porque recuerdo las pláticas que tenían todos los adultos, recuerdo el olor del café y me encantaba estar alrededor de ellos. Entonces ya de regreso, cuando ya veníamos para cruzar de regreso para venir para Dallas, recuerdo que en esta ocasión um, entró, entraron los de inmigración al autobús y estaban revisando los documentos de todos. Y cuando llegaron con mi abuelita, le dijeron que ya estaba, pues en realidad no recuerdo porque pues tendría que unos 9 8 años, pero la cuestión aquí es que no le aceptaron la tarjeta que tenía con ella y le pidieron que se bajara del autobús, pero sí fue, nos tuvimos que bajar los tres, pero sí fue como, imagínense ver a alguien con autoridad hablarle un poco quizás como grosero o recio a tu abuelita. Sí sentía miedo y sí sentía como empecé a llorar, claro que empecé a llorar porque aún a esa edad ya entendía que ella no iba a regresar conmigo. Cuando bajamos del autobús, recuerdo que tenía ella su tarjeta y se la presentó y ellos con tijeras le cortaron esa tarjeta. Y ahí fue cuando miré a mi abuelita llorar y a mi abuelo como mover su cabeza y creo que ahí es donde empecé a llorar más. Y recuerdo llorar, no recuerdo mucho como el hablar, pero sí recuerdo el llorar. Y en esa ocasión no, no nos regresamos los tres, o sea, mi abuelita sí se quedó ahí y mi abuelo y yo nos subimos al autobús y nos vinimos. Entonces yo recuerdo mirar por la ventana y mirarla quedarse ahí y yo estaba llorando y él me trataba de contener y me decía que iba a estar bien, que iba a regresar. Entonces recuerdo que veníamos en el autobús rumbo a Dallas y llegamos como, creo que pasando San Antonio, nos bajamos al baño y me preguntó mi abuelo que si tenía hambre y le contesté que sí y me compró, recuerdo que unos tacos de barbacoa y esos tacos de barbacoa estaban como súper grasosos, pero aún así me los comí. Y cuando ya íbamos llegando a casa, ya que llegamos aquí a Dallas, recuerdo que estaba súper enfermo, me hizo muy mal la comida y hasta el día de hoy recuerdo quizás el sabor de esos tacos. Entonces recuerdo que en ese momento cuando miré a mi mamá, era como ese momento de alivio de, ama, pues,
tienes que ayudar, o sea, tienes que hacer algo porque mi abuelita está allá. Y recuerdo que ella dijo, no te preocupes, ella ya para la semana que entra regresa. En realidad no sé exactamente qué fue lo que creo que quizás sacaron la visa una vez más, no sé cómo, pero mi abuelita regresó. Y ya que regresó aquí sentí como ese alivio, pero sí fue como el inicio de sentir ese temor y esa angustia, y pues no es algo agradable el sentir tú eso a temprana edad. Entonces pasó el tiempo y para ese entonces mi abuelo y mi mamá y mi papá ya tenían ellos su residencia, creo que incluso ya eran ciudadanos, pero faltaba mi abuelita. Entonces a ella le dieron su cita para obtener su residencia en Ciudad Juárez. Recuerdo que esa vez también yo decidí acompañarlos. Creo que fue como durante la misma etapa, o sea, tenía como entre 9 a 10 años cuando esto estaba pasando. Entonces nos fuimos al Paso, Texas, mi abuelo, mi abuelita y yo. Llegamos a la casa de familia de mi abuelita en El Paso. Entonces ella también tenía familia en Juárez, entonces era como muy cómodo el poder quedarnos en El Paso y después presentarnos al día siguiente en las citas en Ciudad Juárez. Y más que nada, como su familia eran los que nos llevaban a las citas, creo que eso fue como el proceso un poco más fácil y más cómodo para todos. Recuerdo que primero me impresionó el llegar al Paso y, y bueno, era como un choque cultural porque yo soy de Dallas, entonces en Dallas hay mucha variedad de personas de diferentes nacionalidades, y estar en El Paso me gustó mucho el que estabas en El Paso, pero se sentía como que estabas también como en México. Y después pude convivir con familiares ahí que realmente no los he vuelto a ver, pero sí tengo bonitos recuerdos porque había un primo casi de mi edad, entonces pude convivir mucho con él. Y estoy hablando como familia lejanos porque creo que la señora era prima hermana de mi abuelita, entonces sí eran un poco más lejanos para mí, o sea, no era como familia inmediata. Pero sí, durante todos estos días que mi abuelo y mi abuelita estaban como arreglando todo, pues yo me daba mis escapadas y podía jugar con este primo de mi edad y acompañarlo a que cuando él jugaba béisbol, pues podía acompañarlos a los juegos. Entonces recuerdo que estábamos en Juárez y nos llevaron primero a un restaurante como a desayunar. Era un restaurante mexicano y recuerdo que iba de la mano de mi abuelita y estaba afuera. Todavía no entrábamos al restaurante y recuerdo que estaba una señora con un niño en brazos y ella estaba vestida con vestimenta como de vestimenta de indígena. Y cuando estaba ella ahí sentada, creo que estaba como vendiendo chicles, sale un señor del restaurante, que supongo que era como gerente o quizás el dueño, pero sale como hablándole, gritándole, corriéndola del lugar, y me empezó a dar como ese miedo era miedo y como coraje, porque a esa edad yo ya sentía como que eso era injusto, como que eso no se valía. Entonces recuerdo que pues como que abrazaba a mi abuelita y me decía que pues todo va a estar bien. Y después de haber comido nos fuimos pues a donde tenía la cita ella para la residencia. Y recuerdo que en una de esas salas estábamos sentados los tres y pasó un muchacho vendiendo cassettes. Y yo le pedí que me comprara un cassette, y cuando yo estaba mirando la lista, o sea, todos los cassettes que miraba, el que me llamó la atención fue un cassette de Los Temerarios, porque creo que estaban como muy populares acá. Entonces escogí ese cassette
y me lo compró. Y después pues sí, seguimos esperando que fuera su turno, y cuando fue el turno de ella nos acercamos pues a la casilla. Era como era como elevado donde estaba la persona, porque yo me tenía que poner en puntitas para mirar del otro lado donde estaba el señor. Y recuerdo que mi abuelita y mi abuelo le presentaron los documentos, y cuando le presentaron los documentos, él literalmente y no miraba yo, su cara no la miraba yo como amable ni como amigable, la miraba como enojado, como frustrado. Y cuando estaba mirando las hojas, literal dijo, no, esto no me sirve, no se puede, con eso no. Y recuerdo que mi abuelita me habló, no, estaban como intentando, no, pues nos puede decir qué se necesita. Y dice, no, ya por favor, por favor. Y era como muy cortante, como muy grosero. Y ya empecé a mirar como la cara de mi abuelita y mi abuelo, y empecé una vez más a llorar y ponerme mal, porque dije, una vez más no me la van a dejar pasar. Y como les he comentado, ella ha sido como la persona más importante en mi vida. Entonces sí sentía a esa edad que me estaban arrancando algo muy importante y valioso para mí. Entonces nos salimos de ahí llorando, abrazando a mi abuelita. No lo podía creer lo que estaba pasando. Y después, cuando cruzamos al paso, llegamos a la casa, y recuerdo que estaban platicando los adultos, y estaban como hablando por teléfono con mi mamá, y le decían, tienes que venirte tú mañana en avión, porque tú tienes que estar ahí. Le estaba diciendo una abogada a mi mamá, tiene usted que ir, porque como a ellos los ven ya grandes, quizás no les dan ese respeto, pero usted tiene que ir. Entonces, cuando me di cuenta que ella iba a regresar, ella iba a llegar el siguiente día, sentí automáticamente como un alivio. A la misma vez sí tenía como esa sensación de que, ¿y qué tal si no? Entonces, al día siguiente llegó y habló que había llegado, y yo acompañé a la señora que iba a levantar a mi mamá, porque yo pues la iba a reconocer. Entonces recuerdo que cuando llegamos al aeropuerto, estaba ella parada en la banqueta, en la acera de la calle, de la calle. Y cuando la vi, abrí la puerta y salí corriendo, y la abracé llorando. Y no dije mucho, pero creo que con ese abrazo y con ese llanto era como el decirle, tú eres mi única esperanza, la única que puede remediar todo esto. Entonces ya regresamos a la casa, y donde estaba mi abuelita y mi abuelo, y pues tuvieron esa oportunidad de platicarle lo que había pasado. Entonces digo, no, pues mañana vamos a ver qué es lo que nos dicen. Al día siguiente nos fuimos temprano una vez más, y recuerdo que cuando entramos a ese lugar estaba yo súper nervioso, estaba yo al borde, como no sé, no me dolía mi estómago, me sentía muy mal. Entonces, cuando llegó la oportunidad de que le hablaron a mi abuelita, y les prometo, mi mamá se levantó, los acompañó a los dos. No fueron ni 2 minutos, o sea, ella literalmente presentó los mismos documentos, y el señor la miró y le dijo que estaba aprobado todo. Tan simple y tan rápido. Y supongo que en esos momentos le cuestionaron a ellos, oye, si ayer vinieron y los trataron tan mal, ¿por qué ahora? Entonces, no, ¿qué es lo que pasó? Y recuerdo que quizás ni sabían qué contestarle. Y ya después de que le aprobaron eso a mi abuelita, le aprobaron la residencia, en ese momento mi mamá se volvió como mi heroína. O sea, ella fue la que salvó el día, ella llegó y habló fuerte y directo, y en menos de 5 minutos ya mi abuelita estaba aprobada por su residencia. Entonces ya al cruzar fue súper fácil.
y después ya regresamos al Paso y después al día siguiente nos regresamos en autobús los 4 a Dallas. Y después de ahí, como ya mi abuelita tenía su residencia, íbamos a Nuevo Laredo. Hagan de cuenta que mi mamá nos subía a ella y a mis hermanas y a mí y nos íbamos a Nuevo Laredo como el fin de semana. Y al momento de cruzar, creo que como las primeras veces, y no nomás la migración de Estados Unidos, también la migración de México me daba como un poco de miedo. Y recuerdo que mi abuelita y mi mamá al momento de cruzar para allá, cuando nos tocaba la luz roja que querían esculcar, ellas se ponían a discutir con ellos y le decíamos, mamá y abuelita, por favor ya. Dice, no, es que son muy cargados estos. Uno no lleva nada, más llevo la ropa de mis niños. Y después ya creo que les empecé como a comentar que me daban miedo. Y mi mamá y mi abuelita nos decían, ustedes no tienen por qué tener miedo a nada de esto, porque ustedes no están haciendo nada malo, no estamos haciendo nada malo, y no tienen que tener miedo y se tienen que enseñar cómo a defenderse, a hablar. Siempre era como lo que mi mamá nos decía, no se dejen, hablen, defiéndanse. Entonces ya empecé a perder ese miedo y después ya como llegando a, ya cumpliendo más años, ya no tenía ese miedo de ir y regresar. Pero sí les digo que sí, no estoy consciente que es el trabajo de ellos y tienen una labor muy importante y respeto mucho eso, total. Es algo que es necesario en todos los países, es algo que es complicado en todos los países, pero lo que no estoy de acuerdo es cómo llegan a tratar a las personas como que no son nada, con faltas de respeto, con sentirse superior, sentirse como que no somos iguales. Y lo peor de todo es que la mayoría de estas personas que están en estos puestos son mexicanos, hispanos igual que nosotros, y me da mucho coraje y es algo que no acepto hasta el día de hoy, y no voy a aceptar eso, no voy a aceptar la falta de respeto a las personas, especialmente cuando si en verdad te pones a pensar, muchas de las personas que tienen esa idea de venir como a un país como ese es para superarse, para tener una vida mejor, y como les digo, entiendo totalmente y respeto que es un trabajo que se tiene que hacer, pero por ejemplo, las actitudes de estas personas a mí me afectaron mucho y a mí me marcaron mucho, porque a esa edad yo no sabía lo que estaba pasando. Y si eso me estaba pasando a mí, que en realidad no era yo el que estaba haciendo este trámite, era mi abuelita. Imagínense a los niños en esos momentos que están en esa situación donde están ellos haciendo un trámite para ellos y que los estén tratando de esta forma. No me parece bien, no me parece justo, y ahora doy gracias que puedo ver todo diferente y que ya pasé todo eso, y me encantaría en un futuro poder relacionarme con organizaciones que ayuden a personas que estén en esos trámites donde están tratando de obtener quizás una residencia. Quisiera como hacer algo, aportar un poquito para poder brindar ese apoyo, quizás como a escucharlos, tan solo escucharlos, para que sepan que todo va a estar bien a la larga. Y la lección, fue una lección muy importante. Miré mucho sufrir a mi abuelita. Gracias a Dios, mi mamá, mi papá y mi abuelo, ellos no la tuvieron difícil. Fue muy rápido su proceso en la época que ellos hicieron sus trámites. Y para mi abuelita sí fue un poco más tardado, pero doy gracias al haber yo estado ahí, poder ver todo eso, porque eso sí me impactó muchísimo, y siento como que esas experiencias a mí me a mí me formaron en lo que soy ahora, donde siento que soy súper empático con las personas, trato de ser súper respetuoso y no trato a nadie diferente. No me importa si tienes o no tienes dinero, para mí tú eres igual.
no jamás le faltaría respeto a alguien. Y, y que cuando voy, y me ha tocado, ahora de adulto, me ha tocado situaciones donde no son tan agradables, pero trato yo de ser el que sí es agradable y trato yo ser el educado y el amable para que poder contagiarlos con esa amabilidad. Esperando de que al ver que yo les puedo dar ese respeto, de tratarlos como personas, quizás inyectarles eso para que ellos puedan hacer lo mismo con las personas. Y cuando estamos en estos puestos donde estamos para servirle al público, sí tenemos que tener esa empatía. Y algo que les digo, no podemos dejar que nuestro privilegio nuble nuestra empatía. No porque no vamos a estar en esa situación significa que tenemos el derecho de tratar a las personas mal. Entonces, pues me encantó compartirles esa historia. Es algo que me pasó, que viví, y agradezco mucho todos sus mensajes, todo su apoyo, y los veo la siguiente semana. Hasta pronto.